7 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso y saludamos en la línea telefónica a Clemente Castañeda, virtual senador de la República por el estado de Jalisco. Clemente, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días para ti, para el auditorio. Muchos saludos a Sonia también. Gusto escucharlas. Gracias por acompañarnos. Clemente, han pasado ya unos días de los resultados de la elección, o más bien de la jornada electoral del pasado domingo. Un poco ya más reposadas las ideas, las emociones. ¿Qué te viene? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza después de este resultado? Pues primero una gran satisfacción por los resultados obtenidos. Mucho compromiso para con los jaliscienses en general, hayan o no hayan votado por nosotros, muchas ganas de ponernos a trabajar porque la agenda es amplia y yo diría es urgente, y por supuesto pues muy comprometidos con Jalisco. Estoy en lo personal pues muy motivado porque no deja de ser parte de la construcción de una carrera personal parlamentaria. Creo que el Senado de la República ha estado olvidado por muchos años, no se han defendido los temas que debieran defenderse ahí, que le interesan a los jaliscienses, así es que pues listos para ponernos a trabajar y para entrar con mucho ánimo el día 1 de septiembre. Claro, Clemente, tocas un punto importante. ¿Para qué sirve ser senador? La historia reciente nos ha dicho que se ha convertido en una especie de beca para quienes tendrían que ser los representantes del Estado ante la Cámara Alta, y aquellos temas en los que tiene atribuciones el Senado, pues ni siquiera están en la agenda de quienes han sido nuestros representantes. Sí, yo creo que hemos olvidado por completo la importancia que tiene el Senado. Como tú bien lo dices, se convirtió en una especie de casa de retiro para los políticos. Por supuesto que no es mi caso, y entiendo que no será el caso de muchos que vamos a ir en esta ocasión al Senado de la República, claro, en condiciones distintas, con una mayoría muy consistente, si se permite la expresión, de parte del proyecto ganador, pero lo cierto es que el Senado pues debe ser también una caja de resonancia de muchos temas de la agenda pública nacional, y yo diría, en esta coyuntura pues obligadamente va a tener que abordar temas de otra índole, además de los temas que están en la agenda del Senado y que son pues de mucha relevancia pública. Pienso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente con los nombramientos tanto del fiscal como del fiscal anticorrupción. Está de por medio toda la discusión sobre la reforma al artículo 102 de la Constitución, que implicaría darle mucha más autonomía e independencia a la propia Fiscalía General. Está el tema de la relación bilateral, particularmente con Estados Unidos, digo, en general de política exterior, pero pues por supuesto el tema de la relación bilateral con Estados Unidos, no solo a propósito de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino del planteamiento que ya ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre construir un paquete integral de relación con Estados Unidos. En fin, la agenda es amplísima y yo creo que el Senado pues va a tener, o debe de tener, ese papel relevante, y por otro lado pues también quienes representaremos a una entidad federativa, pues poner los temas que les interesan a los jaliscienses será parte de nuestro trabajo. En esta agenda de Jalisco podríamos incluir, por ejemplo, el tema de los conflictos de límites en las zonas de Nayarit y Colima, que además afectan a comunidades en temas que tú conoces muy bien porque has estado relacionado desde que fuiste diputado local y luego como diputado federal a comunidades indígenas, y que pues también desafortunadamente han costado ya la vida a líderes de estas comunidades. Totalmente, Sonia. Parte de lo que no ha hecho el Senado, aunque debo de reconocer, aquí haciendo un paréntesis, que no es solamente facultad del Senado, porque también en el tema de los límites territoriales hay una disputa, hay una controversia constitucional en donde la Corte tiene que entrarle, tiene que pronunciarse, pero sí es cierto que el Senado debe ser un espacio y un facilitador para el entendimiento entre las distintas entidades federativas cuando hay disputa de límites territoriales. Pero más allá de eso, pues el problema, por ejemplo, del norte de Jalisco o incluso del sur, no solamente está en torno a dónde están los límites entre Jalisco y Nayarit o Jalisco y Colima, sino la explotación de los recursos naturales, que claro que es un tema que sí le corresponde al Senado de la República. Nosotros hemos dicho que parte de lo que tenemos que hacer
es defender a Jalisco, y por supuesto que no estamos en guerra, pero hay una explotación permanente de nuestros recursos naturales que no tiene absolutamente ningún control. La parte que está concesionada a la minería es absurdo, es el 20% del territorio de Jalisco y nadie dice nada al respecto. El tema del agua, de los convenios de distribución de agua, que son sumamente ventajosos para Guanajuato, nadie los toca. El tema de los recursos públicos que deben de llegar a Jalisco como parte de la inversión pública productiva, pues tampoco se discute en el Senado de la República, aunque la Cámara de Diputados tiene un papel fundamental ahí. Todo el tema de las concesiones, por ejemplo, que hace el gobierno federal respecto de muchas cosas que suceden en Jalisco, no se revisan con puntualidad. Pienso en el tema, por ejemplo, de los aeropuertos, o pienso también en el tema de las playas, donde hay una privatización del 80% de nuestros litorales. En fin, toda esa agenda que implica darle una dimensión distinta a lo que sucede en Jalisco tiene que ser abordada por el Senado de la República y nosotros la vamos a impulsar. Porque ha habido de alguna manera un abandono de las autoridades hacia los ciudadanos. De hecho, los pocos logros que ha habido en materia jurídica en todos estos puntos que señalas, en minería, en explotación de bosques, en privatización de playas, en la tenencia de la tierra sobre algunas comunidades originarias, han sido más bien por la lucha jurídica que directamente emprenden estas comunidades o estos afectados, y no porque la autoridad en Jalisco se asuma como representante. Y no estoy hablando de un tema territorialista o separatista de Jalisco, sino pues de derechos que están constantemente violentados. Tienes absolutamente toda la razón. De hecho, parte de la agenda que nosotros hemos impulsado, no de ahora, sino desde hace algunos años, tiene que ver, por ejemplo, con la deuda que tenemos con los pueblos indígenas para que sean reconocidos como sujetos de derecho. Esto es algo que ya se ha discutido en varias ocasiones en las distintas cámaras, incluso se discutió en el Congreso de Jalisco, pero vale la pena retomar este tema. Si las comunidades, los pueblos indígenas fueran sujetos de derecho, pues tendrían muchas más condiciones para defenderse. No estamos diciendo que nadie más debe entrarle a estos temas, al contrario, requiere el involucramiento de todas las partes, por supuesto del Senado, de la Cámara, de los gobiernos, etcétera, etcétera, pero sí vale la pena pensar en una agenda de empoderamiento de las comunidades, de los pueblos, para que tengan mejores condiciones de defenderse y no estén dependiendo de el voluntarismo de algunas autoridades, como es lo que ha sucedido últimamente. Claro. Clemente, dos temas muy brevemente porque el tiempo se nos va volando, pero sí me parecen muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con esta promesa de campaña que hicieron ustedes de dar marcha atrás a lo que se le conoce coloquialmente como el gasolinazo. Se va a poder, con base en los discursos que hemos escuchado en los últimos días de Andrés Manuel López Obrador en torno al tema. ¿Cómo perfilan este asunto? Y bueno, particularmente lo que ha dicho también su futuro secretario de Hacienda. Bueno, yo creo que hay una contradicción entre lo que dijo el secretario de Hacienda y lo que dijo López Obrador en la campaña. El secretario de Hacienda dijo que no iba a haber más incremento al precio de la gasolina y López Obrador dijo que sí podíamos regresar a los precios anteriores de la gasolina, pensando sobre todo finales de 2016, principios de 2017. Por supuesto que todo esto tiene que ver con una proyección presupuestal del paquete económico que se estará discutiendo en los próximos meses. Lo que nosotros decimos es que sí se puede, sobre todo con la información que tenemos últimamente. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, JP Morgan sobre el precio del petróleo del año que entra? Pues que el precio del petróleo va a disminuir entre un 10 y un 20%. Si esto sucede, quiere decir que la producción de gasolina va a ser más barata y que vamos a poder regresar, si le quitamos la parte impositiva de IEPS a gasolina, no si la quitamos, si la reducimos sensiblemente, disminuir el precio de la gasolina. Va a ser una discusión, por supuesto, técnica, pues también política al seno de las cámaras, pero nosotros estamos plenamente convencidos de que técnicamente es viable y presupuestalmente también es responsable, porque el dinero sí alcanzaría, digamos, no sacrificaríamos la parte recaudatoria y le haríamos un bien a la economía de la gente. Así es que, por supuesto que vamos a mantener nosotros esa posición, la vamos a empujar con toda nuestra fuerza, vamos a tratar de construir
una alianza parlamentaria con las distintas fuerzas para que esto se logre, pero más importante, pues también le vamos a pedir al próximo presidente de la República que sea consistente con lo que él mismo prometió en campaña. Claro, y el otro tema, Clemente, el nombramiento del fiscal general. Ayer algunos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador decían pues que urge este nombramiento y que incluso debería hacerse pues sin esperar lo que han solicitado algunas organizaciones civiles de reformar el artículo 102. ¿Les tocará a ustedes, me refiero a la próxima legislatura que entiendo empiezan funciones en septiembre, ya discutir este tema y por dónde iría Movimiento Ciudadano? ¿Reformar el 102 constitucional para dar oportunidad a que este nombramiento involucre a organizaciones y no solamente al presidente y al Senado? Sí, a ver, no, debo decir que el esquema actual es un esquema en donde la Fiscalía ya tiene cierta autonomía, cierta independencia. Incluso el proceso de nombramiento que está estipulado, que no se ha llevado a cabo, no es del todo malo. Ese es parte del reconocimiento que han hecho las organizaciones de la sociedad civil. Pero por supuesto que nosotros lo que hemos dicho es que en tanto no haya un nombramiento del fiscal y en tanto no haya la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía, que eso es lo que está pendiente y que eso es lo que le da autonomía, vigencia, etcétera, etcétera, tenemos obligadamente que abrir la discusión del 102 constitucional. Nosotros estamos conscientes de que es una gran oportunidad para impulsar todavía más, para profundizar todavía más el tema de la autonomía, el tema de la independencia, de las facultades que puede tener el nuevo fiscal y, por supuesto, perfeccionar el mecanismo de nombramiento. Creo que valdría muchísimo la pena que la mayoría o la aparente mayoría que vamos a tener en el Senado de Morena y sus aliados fuera sensible a este planteamiento. Pues además no es un planteamiento que se da al calor de la campaña, es un planteamiento que viene haciéndose desde hace más de un año, acompañado por muchas organizaciones de la sociedad civil que han estado peleando temas de esta naturaleza, y nosotros claro que estamos dispuestos a acompañar eso. Ojalá que el Senado actual, además pues es un Senado ya prácticamente en víspera de desaparecer, no se acelere y no vaya a querer convocar de repente un periodo para discutir este tema. No, tiene que ser el próximo Senado el que tenga la oportunidad de discutirlo, y nosotros estaríamos mucho más del lado de las organizaciones de la sociedad civil para ir a una reforma profunda en el tema. Muy bien, Clemente, pues muchísimas gracias por estos minutos. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre el futuro de Movimiento Ciudadano, cómo quedan los reacomodos, si esperaban o no un resultado como el que tuvieron el domingo, la relación con el presidente. En fin, hay muchísimos temas que se nos quedan en el tintero, pero será en otra ocasión. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchos saludos, Sonia Belén. Muchos saludos al auditorio. Clemente Castañeda, virtual senador de la República por el Estado de Jalisco, emanado de Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa, regresamos.